Gracias Cecilia por toda la organización, muchísimas gracias a Elvis Juárez, nuestra mano y experto técnico, y muchas gracias a mi querida amiga Saritza, tan linda, que me contactó hace unas semanas, y bueno, es un honor y una alegría para mí estar aquí. Yo les decía el otro día un poquito a todos que comprendo muchísimo eso de esta necesidad de mantenernos conectados en todas partes que estemos, ¿verdad? Porque la diáspora venezolana está en todas partes del mundo. A mí particularmente me nutre muchísimo, es como que me acobija, ¿saben? Oír mi acento, intercambiar. Tengo aquí mi núcleo de amigos venezolanos que se han convertido en mis hermanos. Yo tengo casi 8 años en Houston. Le quiero dar las gracias a todos los que están aquí también, a amigos de todas partes, de muchas latitudes, venezolanos en la diáspora y otros. Entonces, bueno, creo que sin más, dándole las gracias a todos, voy a comenzar a compartir mi presentación. Y aquí estamos. Ok, y entonces aquí le vamos a dar a esto. Ok. Y entonces yo lo que voy a hacer un poquito es contarles quién soy yo y un poco mis referencias y de dónde vengo, y hacer como un paseo por mi trabajo de diferentes momentos. ¿Ok? Entonces, esta primera diapositiva es la vista de mi casa en San Antonio de los Altos. Yo nací en París, pero me crié en este pueblito que están los Altos Mirantinos al sur oeste de Caracas. Yo no sé si ustedes pueden ver, pero aguzando la vista, allí al fondo se ve el Hotel Four Seasons de Altamira. Y bueno, ni que decir, esta vista es extraordinaria. Mi casa está en la punta de una montaña, tengo el taller contiguo, y este espectáculo de vista cambia no solamente a lo largo del año, sino a todas las horas del día. Como es obligado decir, y ya lo dijeron, yo soy la hija menor de Alejandro Otero y Mercedes Pardo, dos grandes y muy reconocidos artistas venezolanos. Y entonces, ese es, digamos, que un rasgo que me define muchísimo, el haber tenido como la alegría y el privilegio de crecer rodeada de unos seres muy especiales. No eran solamente los artistas plásticos amigos de ellos, sino que los amigos de ellos también eran escritores, había poetas, había dramaturgos, había novelistas, había ensayistas, había bailarines, había actrices, había actores, había músicos, instrumentistas, músicos, cantantes, arquitectos, diseñadores, y también un grupo de educadores. Ay. Esta diapositiva que viene aquí, después sigo con mi cuento, la puse para un poco introducir ese tema de por qué el arte y la arquitectura. Y resulta que para mí el arte y la arquitectura tienen como un territorio común maravilloso, y al cual me siento sumamente atraída. Más que atraída, siento una gran pasión por los dos. Y digamos que las cosas comunes entre ellos, y voy a volver a eso porque a través del trabajo voy a estar un poco señalándolo, es que ambos se dan en el espacio, ¿verdad? En la arquitectura estamos creando volúmenes y, entre comillas, vacíos. En las artes visuales, en el arte, por ejemplo, los trabajos bidimensionales, con la figura y fondo, entre comillas, porque también tenemos territorialidades, tenemos ambientes, tenemos texturas, tenemos también como uso de diferentes materiales, tenemos diferentes pieles, tenemos una relación muy grande con lo que son las proporciones y las escalas y la relación con el hombre, ¿cierto? Tenemos también el uso de pronto de patrones o de módulos.
Todas esas cosas están ahí para mí en las dos. Pero para mí, y esto como digamos que la primera premisa, para mí ambos son multidimensionales. ¿Y qué quiero decir yo con eso? Que ambos, con toda su materialidad y corporeidad y ser físico, pueden llegar a tocar nuestra alma. Es decir, hacen una especie de magia en nosotros a través de la percepción. Esta imagen que está aquí es mi casa en San Antonio y esta es la vista que está frente a la ventana, ¿ok? Ahí están viendo, está llena de obras de arte, hay obras mías, hay obras de mi padre, hay obras de colegas, hay obras de mi madre. Y esta es una foto de la casa de mis padres, donde yo viví de mi adolescencia hasta los 20 y tantos años, que es ahorita la sede de la Fundación Otero Pardo. Yo les quería hablar un poquito sobre la Fundación Otero Pardo, así lo anuncié y Saritza me pidió en realidad que lo hiciera, por eso lo estoy haciendo. Para presentársela, si no la conocen, esta es una ONG, una fundación sin fines de lucro que digamos legalizamos en el año 2016, pero tiene muchísimo más tiempo de trabajo que eso, cuyo, digamos, misión es proteger, difundir, investigar y dar a conocer un legado, honrando así el legado de estos dos grandes artistas, que nosotros pensamos que no es un legado solamente de los hijos, es un legado de Venezuela y del mundo y para Venezuela y el mundo. Entonces, yo los invito a asomarse a nuestra página web. Tenemos una página web que es bilingüe, oteropardofoundation.org o fundacionoteropardo.org. Es muy fácil encontrarlo. También tenemos una cuenta de Instagram y tenemos una cuenta de Facebook. Y este año está pasando algo bien particular que estamos celebrando muchísimo, que es que justo este año se cumplen 100 años del nacimiento de ambos, de Alejandro el 7 de marzo y de Mercedes el 29 de julio. Entonces hemos estado organizando una cantidad de cosas, de exposiciones, de publicaciones, de entrevistas, etc. Entonces, para hablarles un poquitico más de qué hace la fundación, en términos más concretos, la fundación está haciendo un proyecto a largo plazo súper exigente e interesante, que es el catálogo razonado de la obra de cada uno de ellos, es decir, toda la producción. Y como ustedes se imaginarán, eso es un proceso y un proyecto casi que de no acabar. Entonces, por otro lado, nosotros hemos estado y estamos organizando exposiciones, publicaciones, investigaciones. La Fundación Otero Pardo, desde cualquier parte del mundo, puede acceder a documentos y archivos, ¿ok? Nosotros tenemos un archivo hemerográfico, un archivo fotográfico, un archivo de videos, un archivo de epistolar, y entonces todo eso está en proceso de catalogación, pero se puede también usar y se puede acceder. Esto lo hacemos a través de la página web, persona a persona. Ya hemos trabajado en varios proyectos y estamos completamente, digamos, a la orden y dispuestos a trabajar con quien necesite. Ahí puede ser, hasta ahora han sido investigadores, estudiantes, pero puede ser cualquier persona que le interese un poco trabajar, conocer sobre estos dos artistas. Y entonces, aquí está, y vuelvo a la arquitectura y a mis referencias, estas fotografías del aula magna. Fíjense, yo le quería decir esto al principio y se me olvidó decírselo, pero no importa, se lo voy a decir ahora. Esta conversación viene un poco de dos conversaciones que yo hice antes, una en diciembre y una en marzo, con una curadora venezolana independiente que se llama Rosana Orlando.
Y la primera vez que lo hicimos fue una invitación del American Institute of Architects, de la AIA, que es una organización nacional de arquitectura bien, bien seria, bien interesante, que invita a artistas, el capítulo latinoamericano, que viven en la ciudad de Houston a conversar. Entonces, no es nada casual que yo esté hablando de arquitectura, porque además de que me gusta, ¿ok? Ha sido parte de mi formación. Entonces, yo, claro, retiré unas cosas y dejé otras. Y entonces aquí, en esta partecita, con estas obras, yo quería hablar un poquito de mis referencias, que como para muchos de ustedes, estoy segura, es la Ciudad Universitaria de Caracas, ¿verdad? Esa obra anterior es de Calder, esta es una obra de Mateo Manaure, que está en los bordes de la Plaza Cubierta. Y aquí hay una obra de mi papá, que es un mural en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura. ¿Por qué traigo yo aquí estas imágenes? No solamente porque son mis referencias, sino seguramente para muchos de ustedes, sino también para hablar de ese maravillosísimo concepto y proyecto que es la ciudad universitaria, que es justamente la integración de las artes. El doctor Villanueva se formó en París, en Francia, y en la Escuela de Bellas Artes, en la École de Beaux-Arts, y esta cuestión que en realidad viene de la antigüedad, del arte y la arquitectura en conversación, pues se le daba de una manera absolutamente natural. Él además hizo el Museo de Bellas Artes, el viejo edificio neoclásico y el nuevo, el Museo de Ciencias, una cantidad de cosas. Entonces, bueno, Villanueva lo que hizo fue invitar a una serie de artistas contemporáneos de su momento, venezolanos e internacionales, entre los cuales están Calder, está Fernand Léger, Jean Arp, Baltasar Lobo, Henry Moore, y venezolanos estaban, este grupo de jóvenes estaban en su treintena en ese momento, que son los pioneros del arte abstracto en Venezuela y en Latinoamérica. Entonces, bueno, se da este experimento o este proyecto único en el mundo, en el cual el arte y la arquitectura están conversando. Otra razón por la cual traigo esta foto, también para hablar de la arquitectura y de eso que yo estaba diciendo antes de la creación de volúmenes y de espacios y de texturas y de materias y de corporeidad, es esta foto de Pisa. Ahí está, no sé si ven al fondo la torre, que era el campanile. En ese momento las iglesias, esta es una iglesia más bien románica, ¿verdad? Más de temprano medioevo. Ahí está el batisterio, que es este edificio redondo, después está la basílica y al fondo está el campanile. Yo traje esta foto porque yo tuve una vivencia extraordinaria en ese espacio en el año 82, que estaba mi papá representando a Venecia, a Venezuela en la Bienal de Venecia. Hicimos un viaje, mis 4 hermanos y yo y mis cuñados inolvidables, de backpack, de morral por Europa. Y el día que llegamos a Pisa, ahí pasó una cosa extraordinaria, porque llegamos al fin de la tarde, no pudimos ni entrar a los edificios ni nada, en la hora dorada, y yo les juro que esos volúmenes estaban flotando. O sea, fue una cosa surreal, mágica, extraordinaria. Esas masas de piedra que estaban iluminadas en la luz del atardecer, además de la grama que también estaba iluminada, empezaron a flotar. O sea, eso para mí es una imagen imborrable, y esta cosa de la conmoción de cómo nos afecta y cómo nos envuelve la arquitectura y el arte. Esta otra imagen, que también todos conocen, también la traía para hablar un poco de esta cosa de la relación que tenemos con la arquitectura y los espacios y las proporciones y la relación con el cuerpo humano. Y yo decía en esta conversación con mi amiga Rosana Orlando que atravesar la Plaza San Pedro era así como estar metido en un gran angular, porque uno camina y camina y camina y camina y nunca llega a la puerta, pero el espacio nunca se siente descomunal, es gigante. Pero ahí hay como una relación tan maravillosa, tan perfecta de proporciones y de escalas, que yo siempre me sentí abrazada y contenida. Y es esta cosa de que uno no termina de entender qué pasa,
porque como les decía, yo caminaba y caminaba y caminaba y nunca llegaba a la puerta. Y es esta maravilla de lo que pasa en el espacio. Entonces, ahí vuelvo a lo que decía antes, el arte y la arquitectura habitan el espacio, lo llenan de energía y lo hacen vivo, tanto los volúmenes como lo entre comillas vacío. Y esto que está aquí es una ciudad francesa, que está a 40 minutos al norte de París, que se llama Laon, L-A-O-N. Es una ciudad medieval donde vivían nuestra familia francesa. Aquí vivía la familia Kremp, que eran unos grandes, grandes amigos de mis padres, y somos amigos ahora por 4 generaciones seguidas. Ha sido muy lindo. Ellos vivían en esta ciudad medieval que tiene esta catedral en la punta de la montaña. Es una ciudad amurallada que era y es un tesoro. Resulta que, ajá, yo fui a Europa por primera vez cuando tenía 13 años a visitar a mi hermana que estaba viviendo en Inglaterra. Y pasamos unos días, bueno, paramos en España, yo estaba con una amiga de mi mamá, fuimos 2 días, fuimos un día al Escorial, perdón, al Prado, al día siguiente fuimos al Escorial, después, esto fue un viaje que no duró más de 3 semanas, un viaje de vacaciones de Navidad. Mi hermana se había ido a estudiar música en Inglaterra, yo era la única que quedaba en la casa. Y bueno, mi papá y mi mamá hicieron el esfuerzo inmenso de mandarme a pasar la Navidad con mi hermana, que también era la primera vez que la pasaba lejos de casa. Entonces, pues, vamos a Inglaterra, a España, pasó esos 2 días, de ahí, esto fue intensivo, intenso. De ahí vamos a Londres, visitamos la Tate, la National, el British Museum, los lugares emblemáticos de la ciudad. Vamos a París, vamos también a los grandes museos, al Louvre, a l'Orangerie, vamos a ver la Notre Dame, vamos a ver la Saint-Chapelle, y después nos vamos a este pueblito, a Laon, ¿okay? Donde estaban estos amigos, y yo estoy a todas estas enloquecida. O sea, 13 años, era la primera vez que yo volvía a Europa, porque yo me había ido a los 3 años, ¿y qué me acordaba? Nada. Pero bueno, de Francia, entonces dimos unas vueltas por pueblos medievales y después fuimos a Holanda. Imagínense, la locura en 3 semanas. Y en Holanda, así en tren, como les digo, con backpack. Y en Holanda estuvimos en Ámsterdam, visitamos el Wright, no visitamos el Museo Van Gogh porque no existía. Y estuvimos en una ciudad que se llama Waterloo a ver una extraordinaria colección de arte moderno, que se llama la del Kohler-Müller Museum. Pero bueno, lo que me pasó, y entonces aquí está esta imagen, es que cuando yo llegué a Venezuela, yo era otra persona, yo era otro ser humano. Yo tenía que como que destilar, metabolizar, digerir aquel viaje que podía más que yo, y empecé a dibujar como una loca. Y esto es un dibujo de ese momento, y es un dibujo de una catedral gótica. Entonces hice una serie de dibujos de catedrales, hice una serie de dibujos en homenaje a una obra de Picasso que se llama La Danza, que estaba en la Tate Gallery. Hice una serie después de Naturalezas Muertas, y trabajaba y trabajaba y trabajaba sin parar. O sea, yo me acuerdo, yo iba a la escuela, al liceo, llegaba a mi casa, o sea, a dibujar. Después en la noche hacía las tareas. Yo tenía que sacarme esta energía del cuerpo, porque era una cosa así como corporal. De mucha alegría, de mucha alegría. Era como estar llegando a un paraíso. Aquí hay otro dibujo de ese momento, ese es el Hotel de Ville de Bruselas. Y en este momento de nuestra conversación, mi amiga Rosana Orlando, a quien le refería, empezó como a hablar, y eso es lo que hace un curador, de un poco como las características de mi trabajo, que ella siente que siempre han estado ahí. Entonces ella hablaba, por ejemplo, de estar entre la abstracción y la figuración, de una gran síntesis, de el dibujo como un elemento muy importante, un dibujo como una escritura. Hablaba de una paleta que ella dice que se conserva o que se desarrolla a través del tiempo.
hablaba de la serialidad, esto de trabajar en serie, ¿ok? Y también hablaba un poco de esta cosa de el uso del collage, que lo van a ver más adelante. Esta imagen que está aquí, no sé si la reconocen, pero es una foto de el edificio del rectorado de la Universidad Central de Venezuela, una de las rampas para subir al aula magna, al entrar a los pisos de arriba. Y esta foto estaba aquí para hablar de un cambio de rumbo. Resulta que después de que yo voy a Europa y voy varias veces después, siempre viajes muy corticos y sigo dibujando y sigo fascinada, en el liceo, como a los 16 años, empecé a interesarme por otras cosas. Me metí en el centro de estudiantes, empezamos a conversar un poco de política y digamos, de desigualdad social y desigualdades económicas y los problemas de Venezuela y todas estas cosas. Y yo decidí en ese momento que yo no iba a estudiar arte. Obviamente, 16 años, una adolescente, yo quería distanciarme de mis padres lo más que yo podía, y yo pensé que la arquitectura iba a ser una carrera mucho más social, con la cual hubiera podido, o con la cual podría encaminar mucho más mi trabajo en la vida, ¿ok? Entonces, resulta que, digamos que ese despertar de la vocación de artista se quedó dormida por un ratito. Yo seguí dibujando muchísimo en la facultad. Era muy difícil ser anónima, porque bueno, todo el mundo sabía de quién era hija, y entonces, claro, yo dibujaba, por ejemplo, a mano suelta maravillosamente. Entonces mis profesores me decían, no, pero es que yo no sé qué estás haciendo tú aquí, tú eres artista, tú no eres arquitecto, o sea, whatever, ¿saben? Y eso me hacía sentir a mí muy mal, pero el hecho es que yo me voy a Nueva York después de hacer un semestre de arquitectura en la universidad, que por cierto fue maravilloso también, porque ahí tuve a varios profesores que eran discípulos directos de Villanueva. Entonces, recorrer la ciudad universitaria con ellos fue el regalo de la vida. Uno de ellos fue Jorge Ricamonti, que fue mi profesor de diseño, y el otro fue Rafael Pereira, que era un profesor de historia que es fascinante, extraordinario, porque él además era histriónico. Entonces, era maravilloso, fue una experiencia hermosísima, ¿ok? Entonces, bueno, resulta que mis padres se mueven a Nueva York, se mudan por un rato, ahí conozco yo a Rafael Bogarín, porque ya ellos se conocían de muchos años antes, y yo, mientras aprendo inglés y todo esto, empiezo a tomar cursos de arte, ¿verdad? Y desde Venezuela, mis profesores en arquitectura me decían, tienes que ir a la escuela Cooper Union, que es la mejor escuela de arquitectura en este momento en Estados Unidos, en Nueva York, vas a aplicar allá a arquitectura. Y a todas estas yo empiezo a tomar clases de dibujo, de escultura, de color, de teoría del color X, y algunos cursos de diseño, y me doy cuenta, no, pero es que yo lo que quiero hacer es artista. Entonces aplico a Cooper Union, que era una escuela chiquitica de 300 alumnos nada más por facultad, que es una facultad de ingeniería, una de arquitectura y una de arte, y aplico a la facultad de arte. Yo quiero decir aquí que fue la mejor decisión de mi vida. Los 3 años y medio que pasé de los 4 en Cooper Union fueron maravillosos. Fueron también maravillosos en el sentido de que ahí yo entré por mi trabajo y nadie sabía quién era Alejandro Otero y Mercedes Pardo, y si sabían no les interesaba. Para estudiantes transferidos, de 600 estudiantes aceptaban a 30. O sea, fue maravilloso haber estado ahí y haber estado, como les digo, por mis méritos. También tuve profesores extraordinarios. Qué mejor escuela que Nueva York para estudiar arte. Entonces, este dibujo que está aquí es un dibujo que tiene como 1,20 m de largo, es un autorretrato de la época escolar. Ay, cónchale. Este es un trabajo, un collage de la época escolar también. Y entonces, esto es un trabajo que hago después cuando regreso a Venezuela, que empiezo a trabajar, a dar clases en docencia. Estoy aquí como paseándolos, ¿no? Después estas obras las hice
unos años después, son una serie de collage, ven la palabra serie, que hice en Noruega, donde viví año y medio, y estos collages los hice en Venezuela en los 2000, al principio de los años 2000, y son collages sobre madera. Esto, por supuesto, aquí está toda la cosa a través de la abstracción y la figuración. Esto para mí tiene todo que ver con los paisajes de San Antonio, con quien crecí. Y después unos años más tarde, hago una serie de dibujos, que son estos que les voy a mostrar, les estoy mostrando bastante rápido, yo no sé cómo estamos de hora. Ok, y estos son una serie de dibujos hechos sobre impresiones, en realidad son hojas de catálogos de subastas de arte, que yo me puse a trabajar con ellas. Este fue un momento eh, que la vida y la obra de los artistas nunca se puede separar, bien difícil para mí porque mis niños estaban chiquitos y entonces yo necesito trabajar, si yo no trabajo me medio muero, o sea, me voy como apagando, yo necesito trabajar. Y entonces estos trabajos de todo este tiempo son unos dibujos, una cosa muy gestual y era algo como muy rápido, que yo podría entrar y salir del taller. Entonces, bueno, yo llevaba a mis hijos a la escuela en la mañana y hasta las 2, 3 de la tarde podía trabajar y después, bueno, retomar la vida de madre, ¿no? De hacer todas las cosas que hace una mamá venezolana. No mentira, todas las mamás se los hacen. Estas son obras, aquí Rosana hablaba de la paleta, que le recordaba las primeras paletas de los primeros paisajes. Y aquí empieza una serie de trabajos que hice cuando llegué a Houston hace 7 años, que otra vez sigo trabajando en collage, sigo interviniendo imágenes impresas, ¿ok? Y esta es una exposición que hice cuando llegué. Y después me puse a trabajar en un momento dado en grabado. Esto es un linóleo y lo hice por aquí en un taller y resulta que Rafael es un extraordinario grabador. Rafa, esto va contigo. Yo no estaba realmente interesada en hacer una edición y además que tenía muchas pruebas y eran muchas pruebas que no eran perfectas. Entonces yo decidí empezar a trabajar sobre estas pruebas. Los grabadores, digamos, puros, esto les parece un horror, pero yo lo que hice fue empezar a intervenir, así como intervenía los dibujos aquellos, empecé a intervenir las superficies de los prints, las gráficas de linóleo. Y entonces hice una serie como de 35, 40, aquí hay 3 nada más. Y si ustedes se meten en la página web, van a ver un pequeño video que hice. Y entonces, bueno, aquí está otra vez la cuestión de la serialidad, ¿verdad? Yo no estaba repitiendo ninguna fórmula, no estaba haciendo una edición de nada, sencillamente estaba explorando siempre con el dibujo como una escritura bien presente. Y también este trabajo yo lo hice en el 2017, en el medio de las marchas, ¿ok? De las marchas en Venezuela, que, bueno, muchos de ustedes, yo sé que Saritza estaba ahí en ese momento. Yo estaba aquí desesperada porque me parecía, y creo que es así, sumamente dramático y trágico eso de que los muchachos estuvieran adelante en las marchas y que los estaban matando como unos mosquitos. Yo tengo 2 sobrinos en Venezuela que estaban en eso y yo estaba aterrorizada y estaba haciendo este trabajo y resulta que una amiga mía después, y cuando vean el video, si lo ven en mi página se van a dar cuenta, me dice, pero es que eso es una guerra. Es que lo que está pasando ahí es espantoso, eso es una explosión. Y yo no me había dado cuenta hasta que ella me dijo que ahí estaba yo de alguna manera como sublimando toda esa angustia tan grande, ¿ok? Estas obras se llaman time travels, viajes en el tiempo. Ok, aquí después hay otra serie de grabados que hice más adelante, aquí también en Estados Unidos, esto es en una residencia con una grabadora experimental maravillosa que vive en Baltimore, que se llama Soledad Salamé. Son unas residencias de 4 días, así de una intensidad increíble, en la cual ellos, es un equipo de gente, ¿no? Ella lo dirige y tenemos asistentes y hay como 2 o 3 artistas trabajando nada más. Tú estás así como llevado de la mano con ellos dentro de tu lenguaje
para aplicar o abordar ciertas técnicas de grabado. Esto es una cosa que se llama grabado solar, que es un grabado hecho en una plancha de metal con una película de un poliuretano es un plástico. Se sensibiliza con una fotografía en una hoja transparente. No importa mucho el proceso, eso no es lo que quiero hacer, sino que se desarrolla, no se dice en español, se revela con agua. Entonces, yo había hecho grabado tradicional en la universidad y es siempre un proceso muy, muy difícil, muy lento y sobre todo puede ser muy contaminante. Entonces, la maravilla de esto, además de poder explorar las técnicas, es la versatilidad del medio, se hace muchísimo más rápido, no es para nada tóxico y tiene una riqueza extraordinaria. Yo trabajé aquí con una de las imágenes de un collage anterior, no sé si se dan cuenta, y después empecé a hacer, a colorear partes y a imprimirlas arriba de la impresión, hice unas impresiones con unas tintas, ahí hay varias capas de tinta, o sea, lo que pasó ahí fue delicioso, y miren qué distinto es cada una. Otra vez yo no estaba haciendo ediciones, estaba explorando sencillamente, ¿ok? Las planchas y las posibilidades que esto me daba. Ahí está otra vez la idea de la serialidad. Aquí hay otro. Y aquí hay otro trabajo que yo hice. Después de eso, me lo crean o no, siempre mi trabajo de alguna manera va de como algo como muy emocional y muy desbordado a algo más calmado y controlado. Y en este momento que yo hice estos libros que se llaman eh, Interlude 1 and 2, Interludio 1, Interludio 2 y Preludio, que tienen unos nombres musicales. Esto los hice yo trabajando mientras estaba trabajando en el portafolio para hacer la Green Card. Y fue un momento sumamente difícil porque estábamos así como que, bueno, si esto no sale, nos tenemos que ir del país. Trabajar en ese portafolio significaba justificar mi estadía aquí en los Estados Unidos porque yo sería una persona elegible a quedarme aquí. Y entonces, pues tuve que empezar a trabajar y a armar una cantidad de recaudos que no tenía aquí, que había dejado en Venezuela. Yo me había venido con una maleta, yo no sé si esto les suena común a muchos de ustedes, pero fue, digamos, un momento muy intenso de trabajo en el que estaba prácticamente pidiendo todo para allá y era muy difícil, los lugares donde yo había trabajado o expuesto, mostrado, ya no existían, no existían archivos, en fin, la gente no me contestaba. Y en medio de esto, yo agarré unas fotos que yo tenía mías de la ciudad, las corté en cuadritos y yo dije, yo tengo que hacer algo, aunque sea 3 horas al día, porque si no yo me voy a morir. Yo me voy a morir trabajando en esto nada más, que estaba traduciendo, escribiendo cosas, buscando cartas, bueno, eso es un trabajo tediosísimo. Entonces hice estos 3 libros que son unos libros impresos y, ¿cómo se llama? Bound, encuadernados a manos, con una persona maravillosa que conseguí aquí en Houston, que es hoy en día mi amigo queridísimo, que yo lo llamo a él un Renaissance man, un hombre del Renacimiento, porque es un sabio en mil cosas y tanto de artes plásticas, digamos, tradicionales como medios nuevos y digitales. Es un impresor maravilloso, es un fotógrafo extraordinario. Y yo le había mostrado los collages, estos son unos collages originalmente, y le dije, mira, yo tengo idea de hacer un libro, porque descubrí que él hacía libros. Entonces, bueno, nos pusimos a hacer estos libros, hicimos 18 libros, 6 libros de cada uno, que son como un tributo a la ciudad y un retrato de la ciudad, ¿ok? Los imprimimos en una super Epson bellísima, la foto no da, pero estos son unos libros que provoca comérselos. Y aquí están estas fotos para que ustedes vean el tamaño. Ahí está todo hecho a mano, eso está hecho en lino, impreso en lino. Son unos libros que son unos acordeones y entonces tienen toda esta cosa de hacer íntima la ciudad, que es una ciudad gigantesca y desperdigada, y entonces esto como que nos los permite
ver como de uno a uno y ver a través de los ojos de un artista. Una cosa que quería decir es que para mí la música ella ha sido siempre importantísimo, mi hermana es músico y hay varias también, y ustedes van a ver un poquito más adelante, relaciones con la música. Esos nombres los conversé con ella, con mi hermana Mercedes, que por cierto es la directora, CEO, el motor de la fundación en este momento, trabajando con un equipo de gente maravillosa, pero Mercedes es la líder y es una persona de una capacidad y una lucidez y un trabajo maravilloso. Entonces, por eso se llaman Interlude, Prelude y Interlude 1, Interlude, Prelude. Interlude 1, Interlude 2 y Prelude. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿O no? No sé. Para mí está perfecto, ¿no? No me Prendo la luz. rápido Ok. ni lento. Está bien. Bueno, aquí hay una serie de trabajos que hice en el 2019 en otra, ¿cómo se llama? Residencia en Baltimore con Soledad Salamé. Y terminé de hacer aquí en Houston con Armando Rodríguez en su taller. Y aquí hay una mezcla de técnicas, hay un grabado digital y después serigrafía. Y en un momento dado, ya van a ver la última diapositiva, hay un trabajo también con grabado solar. Esta serie se llaman Time Travels Confluence. Ya van a ver por qué. Time Travels es porque ese dibujo de atrás viene de el linóleo. Me avisa Vladimir para decir por qué voy a casa de ellos. Ahí por ahí. ¿Cómo estás, Chelo? ¿Cómo ha pasado tu tarde? Hay un micrófono por ahí abierto. Bueno, yo decía que entonces ese dibujo de atrás viene del linóleo de Time Travels. Y este fue un trabajo, ay, conchale, delicioso, maravilloso. Lo hice en 3 tamaños. Los fondos varían y están, como les digo, hechos, es una parte digital, una parte en serigrafía. Y aquí decía Rosana que esto le recordaba totalmente, por supuesto, a el habla magna. Y pues sí, ahí está eso es parte de mi ADN, tanto como el modernismo. Ok, aquí hice 21 obras distintas en este grupo. Estas son de 22 por 30 pulgadas, son bastante grandes, de un pliego completo. Y aquí está la obra que se llama Time Travels Confluence, que tiene también la integración de la fotografía. Este trabajo lo terminé yo allá en Baltimore, los otros los seguí trabajando aquí. Y para mí es como la obra más completa y más lograda de ese grupo de trabajo que hice con Soledad allá en Baltimore. Tiene como todo un flujo y a mí me encanta como la integración de los 3 medios, ¿no? De la serigrafía, el digital y el grabado solar con las fotografías. Ahí ven, no sé si reconocen al Confluence Park, que por cierto, qué divertido, se me olvidó contarles que este Confluence Park, este parque que les enseñé en la segunda diapositiva, es un parque aquí en San Antonio, Texas, y es un parque lindísimo que se ganó un premio nacional de la AIA y es un parque ecológico. Entonces, pues, ahí hay como otra razón, ¿sabes?, de por qué está el parque ahí. Siempre ha sido como la naturaleza y lo creado, con lo cual yo me siento en diálogo. Y estas obras que están aquí son una serie de 180 dibujos collage que hice durante la pandemia y se llaman así, dibujos collage. Ese fue un tiempo muy extraño para todos, estoy segura, pero que también peculiarmente yo disfruté muchísimo, porque con ese detenerse del mundo afuera, yo logré trabajar prácticamente como un monje. Sí, aquí hay más artistas, yo no sé, Rafael, cómo se siente, pero yo estaba como que, wow, qué maravilla. Entonces, mis hijos estaban en la universidad en ese momento y mi esposo y yo nos levantábamos, desayunábamos, salíamos a caminar y después los dos nos sentábamos a trabajar. Yo en mi taller, él en su escritorio,
hasta la hora de comer, comíamos y seguíamos, pues cocinábamos, por supuesto, seguíamos trabajando hasta que se iba el sol, y así día tras día tras día, y yo estaba fascinada. Entonces, este trabajo es para mí un trabajo absolutamente despojado, yo trabajé como con lo que tenía, que sencillamente era papel, unos pedacitos de dibujos que había desechado, después los empecé a dibujar y a recortar, y entonces hice esta serie de 160 trabajos, 180, que empiezan como no sé, 10 por 15 hasta 1 metro y tanto. Yo les voy a enseñar unos poquitos. Ay, cónchale. Estos son estos son de los chiquititos. Este para mí tiene que ver como con Stonehenge y todos estos espacios arquitectónicos muy antiguos. Esto con un paisaje. Y esto es con escrituras. Acuérdense que yo les decía que es como que el dibujo está siempre presente, y aquí está el dibujo como de frente, ¿no? Desnudamente el dibujo. Aquí está también otra vez la cuestión de la escritura, ¿verdad? Y el mismo tema de la escritura. Y el mismo tema de la escritura. Y aquí hay una foto, vamos a ver entonces, de una obra que está ahorita en el Museo del Holocausto, en una convocatoria que se hizo de artistas latinoamericanos. Ahí, no sé, hubo como 500 propuestas y escogieron 100 artistas. Y esta es una instalación entonces que está en el Museo del Holocausto, que hice con los primeros dibujos de la pandemia que ya había hecho, que son una serie de 22, en realidad son 28, en realidad son 32, pero no cabían ahí. Entonces, es una instalación que tiene estos 28 dibujos collage pegados en la pared. A 6 pies de la pared hay esta columna blanca que es hueca, y adentro hay un video. Entonces yo voy a hacer aquí una maroma electrónica, tecnológica, a ver si me sale. Y aquí Elvis me va a ayudar. Elvis, ¿voy bien? Sí, ahí tienes que minimizar eso y abrir. Ok, entonces bueno, esto que les voy a... Ok, espérense, hay algo que está mal. Dice que screen sharing stop. Espérense un momentico, ya va. Algo hice mal. Ya va. Espérense un momentico. Aquí algo hice mal. Elvis, ¿me puedes dar otra vez compartir pantalla? Estamos viendo tu pantalla. Lo que tienes es que minimizar la presentación que tienes aquí. Minimízala. Ajá, gracias, querido. Minimizo aquí. Exacto. Abro aquí. No, este no es lo que yo quería abrir. Perdón. Esto es. All right, here we are. Aquí estamos. Entonces, bueno, este es un videíto chiquitico, tiene 3 minutos y 04, que hice entonces para acompañar a esta obra, y está musicalizado con una pieza polifónica del siglo XIV que se llama María Matren. Y esto es para mí como una plegaria, y digamos que simbolizó, ilustró para mí muchísimo ese momento, ¿verdad? Que era este momento de tanta incertidumbre, un momento en el cual yo sabía, estaba clarísima de que no tenía control de nada, estaba pendiente de lo que estaba pasando, pero yo decidí y elegí, bueno, yo no me voy aquí a volver loca a desesperar, yo estoy aquí feliz porque puedo trabajar, mis hijos están bien, estamos todos bien. Suena una cosa como muy egoísta, pero en el fondo era como una oración, una plegaria a la vida, y bueno, aquí estamos en esto y estamos todos juntos. La exposición esta se llama Withstand Latinx Art in Times of Conflict, que es como resistencia, arte latino en tiempos de conflicto. Entonces, era un llamado muy abierto, pero uno de los temas era como la resiliencia y la resistencia en estos tiempos, no solamente frente a la pandemia,
frente a los miles de problemas que nos pueden aquejar. Pero yo decidí entonces trabajar con el tema de la resistencia. Y entonces aquí está, vamos a poner aquí en grande, Ya, el video. no estamos viendo el video. ¿Estás viendo el video, Cecilia? No. A ver, porque es que mira lo que pasó, perdonen ustedes. Vamos, Yo, vamos. Nada, yo tampoco. ok, porque sabes que, Elvis, ponme share screen otra vez, compartir pantalla, a ver qué pasa. Ok, entonces déjame poner aquí, ok, share sound, le doy a desktop, ¿cierto? Sí. Ok, y ahora sí lo deberían ver. Ahora sí lo estamos viendo. Ok, aquí vamos. All right. Ahora sí. Ok, ¿me ven? Sí. Ok, entonces pues miren, eso era eso que para mí era como, una plegaria, era un ruego, era también como un viaje, así como súper despojados, son unos trocitos de papel que están pegados, algunos pegados muy pegaditos, otros más despegados, y es de pronto como pareciera como lo que uno pudiera ver de un paisaje por una ventana, de un tren, y era ese como que respirar y fluir en este momento. Estos es de los últimos trabajos que he estado haciendo y yo estaba tomando mucha fotografía, la fotografía también me encanta, se llaman diálogos y es una conversación entre el dibujo y la naturaleza o el dibujo y la arquitectura y los espacios. Esto está impreso, otra vez
exquisitamente en estos papeles que provoca comérselos, son muy bellos. Y es una serie, aquí hay unos pocos, son 9 hasta ahora, pero los voy a seguir trabajando. Se llama el diálogo 1, perdón, este es el diálogo 2, caramba, este es el diálogo 3. Y fíjense que parte de estos diálogos son los dibujos collage, que los integré en algo más. Y es todas las cosas como del dibujo como escritura, del dibujo como un pulso, del dibujo en el espacio. Y estos ecos entre lo creado y lo natural. Y aquí está un poquitico de lo que estoy trabajando en este momento. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, voy a irme aquí rapidito, que en estos trabajos que se llaman los dibujos collage, que empezaron muy chiquiticos y terminaron muy grandes, yo estaba trabajando con relieves, ¿okay? Yo estaba poniendo cosas, estaban directamente pegadas al papel y también en el aire. Y llegó un momento en que esto no me funcionaba más. Y entonces yo dije, bueno, yo tengo que pasar a otro medio. Y como yo tengo una fascinación con la escritura, con el dibujo como energía y la marca también como una respiración, entonces yo empecé a trabajar con una arcilla que no necesita horno y no me sirvió. Y entonces pensando que tenía que hacer algo de tierra, porque para mí la tierra es muy importante, empecé a trabajar en yeso. Entonces, para mí, en este momento estoy trabajando en este proyecto. Esto es como la continuación natural en otro medio y en el espacio de esas escrituras de los dibujos collage. Y en este momento, aquí hay un par de ellos, ven que son como unas palabras, como una especie de digamos, discurso que se lee en el tiempo y en el espacio, y que tiene mucho que ver también con cosas para mí muy antiguas, porque lo que hice fue hacer como unas tabletas de yeso, y entonces las he estado como lijando, cortando, fracturando, y mi idea es hacer un mural con esto. Esas son las primeras cosas, pero hacer un mural con este material. Y esta es la última que les voy a enseñar. Y voilà. Aquí terminó la presentación. Muchísimas gracias a todos.